Buen día, el día de hoy voy a explicar el paper que me correspondió y este se llama Estructura orgánica metálica catiónica de cadmio basada en tetrasqui 4,1-triazolifenilmetano o TTPM. Bueno, a modo de introducción tenemos que en este estudio lo que se hizo fue diseñar un nuevo MOF catiónico a base de cadmio y un ligando tetradentado como el TTPM. Esto con el fin de obtener una estructura rígida que permitiera propiedades ópticas mejoradas como la fluorescencia. Cabe recalcar que este compuesto ha despertado un gran interés en la comunidad científica debido a sus posibles aplicaciones en el almacenamiento y separación de gases, también en la catálisis y en sensores químicos. Y bueno, aquí mostrando o explicando nuestra imagen o la imagen que puse acá, tenemos al ligando TTPM y este tiene un átomo central de carbono. Está unido a 4 grupos fenilos y cada fenilo lleva un grupo triazol con nitrógeno. ¿Qué función va a realizar este ligando? Pues él lo que va a hacer es un puente o un tipo de conector entre los átomos del metal, permitiendo formar estructuras ordenadas. Y aquí tenemos el cadmio, y el cadmio actúa como centro metálico y se une a los átomos de nitrógeno de los triazoles del TTPM. Luego tenemos el ligando TTPM repetido muchas veces y con iones de cadmio que se conectan a los ligandos entre sí, y un patrón pues altamente ordenado y tridimensional o una red porosa. Y bueno, ya por esta diapositiva. Continuando con la metodología, inicialmente tenemos la obtención del ligando TTPM y se agregan 0,35 gramos de tetrasqui 4-bromofenilmetano, 0,6 gramos de triazol, 1 gramo de carbonato de potasio, 0,096 gramos de yoduro de cobre, 5 gotas de dimetilendiamina y 10 mililitros de DMSO seco. Esto se pone en un balón aforado a temperatura de 150 grados Celsius, tiempo por 48 horas bajo la atmósfera de nitrógeno. Posteriormente se filtra el sólido y se extrae con diclorometano, 125 mililitros. Esto se seca y se vaporiza y se purifica por cromatografía y recristalizado con agua o DMSO. Finalmente tenemos 0,22 gramos de TTPM y su rendimiento de 67%. Finalmente aquí tenemos pues la molécula del TTPM, que ya la había explicado anteriormente, un átomo de carbono central, 4 anillos fenílicos y bueno. Bueno, siguiendo la metodología, tenemos la síntesis del MOF. Para esto se agrega en un autoclave nitrato de cadmio hexahidratado, 32 miligramos, 25 miligramos del TTPM, el ligando, 4 mililitros de agua destilada y 2 mililitros de DMSO. Esto se lleva a calentamiento a 140 grados Celsius durante 72 horas y
se debe enfriar lento a 1,2 grados Celsius por hora. Después del filtrado, bueno, esto se filtra, se lava con agua destilada y se seca al aire libre. Los resultados de esto son cristales blancos, el rendimiento es de 0,036 gramos y el 47% es en base al cadmio. Llegamos a la parte de resultados y discusiones. En esta parte analizaremos la estructura del ligando TTPM utilizando difracción de rayos X en monocristal. Este método nos permite ver cómo se acomodan las moléculas cuando el ligando se cristaliza con agua formando el compuesto de TTPM hidratado. Como se muestra en la figura A, aquí la tenemos, como se muestra en la figura A, la molécula de TTPM tiene una forma tetraédrica. Y en la figura B podemos ver cómo muchas de estas moléculas se organizan tridimensionalmente gracias a enlaces de hidrógeno débiles. Esta estructura ordenada, aunque no incluye el metal, o sea, esta es solamente de nuestro ligando, aunque no incluye el metal, demuestra que el TTPM por sí solo ya tiene la forma adecuada para formar redes organizadas. Entonces, este estudio previo muestra que el TTPM tiene la forma y propiedades ideales para formar materiales más complejos como el MOF. Continuando con los resultados y las discusiones, tenemos la cristalografía de rayos X de monocristal. En esta parte del trabajo se utilizó la difracción de rayos X en monocristal para analizar la estructura atómica del MOF sintetizado. El análisis se realizó con el equipo de Bruker Smart CCD, como lo muestro en la imagen, el cual pues permitió obtener datos muy precisos sobre la organización interna del cristal. Entonces, se determinó que el material cristaliza en un sistema tetragonal, específicamente en el grupo espacial P4N, y que el ion de cadmio está coordinado a 4 átomos de nitrógeno y 4 ligandos de TTPM distintos, además de un átomo de oxígeno del DMSO. Esta coordinación da como resultado una geometría piramidal tetragonal en torno al cadmio. La distancia de enlace observada fueron de cadmio-nitrógeno entre 2,248 y 2,250 y de cadmio-oxígeno 2,363. Esta última un poco más larga de lo habitual, lo que es común cuando se coordina un disolvente como el DMSO. Y bueno, estos datos son claves porque confirman que el MOF se formó correctamente. Continuando con los resultados de los datos cristalográficos, se puede determinar, bueno, la estructura final del MOF. A partir de estos datos, pues como vemos en la figura de la A a la D, el complejo presenta una red bidimensional tipo 4-4, que es una red 2D y apilamiento 3D, que se apila para formar estructuras tridimensional y con canales unidimensionales en dirección C.
canales se alojan nitratos que no son visibles por la difracción de rayos X, pero que sí fueron confirmados mediante análisis elemental. Y también se detectó cierto desorden estructural parcial en los anillos bencénicos, en los triazoles y el disolvente de MSO. Para resolver todo esto o este desorden y que el equipo lo pudiera detectar, se aplicaron restricciones computacionales llamadas ISOR y DFIS, que ayudan a mantener valores geométricos razonables durante el refinamiento de cristalografía. Finalmente, pues este análisis lo que hizo fue demostrar que la estructura es ordenada y porosa, y lo que es clave para explicar su comportamiento fluorescente y posible funcionalidad en sus sensores o aplicaciones ópticas. Ok, continuando con los resultados, se le hace una espectroscopia de fluorescencia y obtenemos el espectro. Lo que sucede aquí, lo que observamos es el espectro de la fluorescencia comparando el ligando solo y el MOF. Entonces, esta línea roja, esta línea roja o curva roja representa el TTPM solo, o sea, solamente el ligando, que emite débilmente a unos 410 nanómetros. Y está la curva negra del MOS, que es cadmio, TTPM. Cadmio y TTPM, o sea, es el MOF ya. No solo muestra pues un desplazamiento de pico hacia los 460 nanómetros, sino que también indica un cambio en el color emitido. Esto, además presenta una fluorescencia mucho más intensa. Ahora bien, esto se debe a que al formar el MOF se produce una transferencia de carga entre el metal y el ligando y la estructura se vuelve más rígida, lo que evita pérdidas de energía por las vibraciones. En resumen, pues así por todo, el MOF brilla más y con un color de diferente, lo que es clave para para el estudio que se está realizando. Se le realizó también análisis termogravimétrico, TGA, y como podemos ver en este gráfico, en este gráfico vemos el análisis termogravimétrico del MOF. En la primera parte de la curva, antes de los 100 grados Celsius, se observa una pequeña pérdida de peso. Esto se debe a la evaporación del disolvente de MSO y de aniones nitratos no coordinados. A partir de los 130 grados Celsius, a partir de los 130 grados Celsius, la pérdida se hace más pronunciada, lo que indica que el marco estructural del MOS empieza a degradarse, y esto nos indica que el MOS tiene una estabilidad térmica tiene una estabilidad térmica moderada y que puede trabajar sin problemas hasta los 130 grados Celsius, pero no es apto para aplicaciones, de temperaturas más altas, porque ya si lo sobrepasas de 130 grados Celsius se empieza a descomponer la estructura. Entonces el MOS tiene una estabilidad térmica moderada, puede usarse hasta los aproximadamente 130 grados Celsius sin degradarse,
y las condiciones de calentamiento a 1,5 grados Celsius por minuto. Eso fue para el análisis termogravimétrico. En esta sesión se presentan las propiedades estructurales y porosas del MOF. Primero se utilizó difracción de rayos X en polvo para verificar la pureza del material a granel. Los patrones experimentales obtenidos coincidieron con los simulados a partir del monocristal, lo que indica que toda la muestra es homogénea. Además, se evaluó su estabilidad estructural en disolventes comunes como cloroformo, metanol, DMF, y el MOF se mantuvo intacto, demostrando que es químicamente estable. Posteriormente se analizó la porosidad del MOF usando una isoterma de absorción de nitrógeno a 77 Kelvin. Este experimento sirve para medir cuánto gas puede entrar en los poros del material, lo que indica si el MOF es realmente poroso. Se obtuvo una isoterma tipo 1, que es típica de materiales microporosos. En cuanto a la superficie específica, se obtuvo un área bed de 11,36 metros cuadrados por gramos y un área de Langmuir de 28,75 metros cuadrados por gramo, lo cual confirma que el material sí tiene poros, aunque en cantidad moderada, pero sí tiene. Bueno, y por último, como conclusión, en ese trabajo se logró obtener un nuevo material llamado MOF, combinando el ligando TTPM con el metal cadmio. Este material tiene una estructura ordenada con canales internos donde se alojan aniones nitrato. Gracias al metal, el MOF presenta una fluorescencia más intensa y en una región diferente del ligando solo. Además, el material es estable hasta los 130 grados Celsius, tiene una porosidad moderada y no se descompone fácilmente en disolventes comunes. Todo esto lo convierte en un buen candidato para usarse en sensores o dispositivos que trabajan con luz. Muchas gracias.